Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos una semana que va a ser seguramente trepidante en los mercados. ¿Y por qué? Pues porque esta semana se va a publicar el dato de desempleo en Estados Unidos y también tendremos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y en el Reino Unido. Por lo tanto, esto va a marcar clarísimamente el movimiento de los mercados las siguientes sesiones. Lo vamos a tener a final de semana, pero ya estamos viendo cómo los mercados empiezan a tener un poquito de miedo ante estos datos o estas decisiones económicas. Hoy, ¿qué hemos visto en los mercados? Pues lo comentábamos en el resumen semanal de ayer. Decíamos que después de esa subida tan fuerte que veíamos en Estados Unidos a final de la sesión del viernes, era probable que en Europa empezáramos viendo una subida en los mercados. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en el IBEX 35 hemos visto una subida de casi el 0,5%, en el DAX hemos visto una subida muy tímida, creo que no ha llegado apenas al 0,10%, y el resto de índices pues han mantenido entre pequeñas y bajadas subidas. Por lo tanto, de momento lo esperado. Parece que el mercado está esperando a esas noticias que, como decimos, llegarán al final de semana. Así que va a ser una semana trepidante y lo vamos a seguir todos los días en el canal. Así que ya sabéis que no os podéis perder ningún vídeo. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres acciones que lo están haciendo muy bien en las últimas semanas, pero ojito porque podrían estar llegando a zonas importantes de resistencia. Así que vamos con ello porque va a ser muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar con las acciones de Ercros. Veamos una subida muy interesante en el gráfico desde la zona de los 2,65. Podéis ver que hizo un doble suelo en esta zona y vimos un repunte muy interesante. Primero se fue hasta la media de 70, la superó y la consolidó durante toda la semana pasada, viendo cómo marcaba los máximos muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. Pero ojo porque fijaros en la fortísima subida que hemos visto en la sesión de hoy, acompañado de hecho también con muchísimo volumen. Pero cuidado, porque ahora mismo la cotización se encuentra en una zona muy pero que muy importante de resistencia en el gráfico. Fijaros que anteriormente había actuado como soporte en agosto, también lo había hecho en junio y anteriormente en el año 2021 también lo hizo en varias ocasiones. También la probó como resistencia durante el año 2022. Por lo tanto, es una de las zonas más importantes que tiene Ercros en el gráfico. Es decir, ahora mismo sería como resistencia. Y sí que es verdad que la sesión de hoy ha venido acompañada con mucho volumen y ha cerrado muy cerquita de máximos. ¿Qué nos indica esto? Que podría mantenerse al alza en las siguientes sesiones, pero lo más importante ahora sería consolidar esta zona como soporte, es decir, tenemos que ver una continuidad en el gráfico y luego una caída para consolidarla como soporte. Muy parecido a lo que vimos con la media de 70, la superó, se mantuvo por encima unas sesiones, la consolidó como soporte y hemos visto ese fuerte impulso. Que rompa estas dos medias al alza con este volumen tan alto, como decimos, es muy buena señal. Pero ahora la zona es muy complicada, así que la clave, vigilar las siguientes sesiones, que no empiece a bajar el volumen, porque si no, si ahora viéramos una caída desde la zona actual, sería una señal de debilidad, de que tiene una zona de resistencia muy importante y que no podría consolidarla. Y de hecho podría atacar de nuevo a las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Y eso sería mala señal también si vemos que las empieza a perder, porque podría acabar ganando todo lo ganado en el último mes. La siguiente de las acciones, y que también lo lleva haciendo muy bien desde principios de octubre, es Prosegur. De hecho, fijaros en la fortísima subida que hemos visto en las dos últimas sesiones. Primero, en la sesión del viernes vimos una subida del 7% y en la sesión de hoy hemos visto una subida de más del 4%. ¿Y qué le ha permitido? Pues primero en la sesión del viernes alcanzar esa media móvil de 200 sesiones y hoy despegarse de ella y superar esa zona que en los 1,85 como resistencia. Ahora mismo no tendría ninguna zona clara de resistencia hasta, fijaros, la zona de los 1,96. Es decir, seguimos viendo mucho volumen en la cotización y esto nos podría hacer indicar, al igual que veíamos en Ercros, que se puede mantener al alza. Prosegur es una acción que, si lo pensamos un poquito, puede ser interesante en lo que se nos viene ahora mismo en la economía, porque siempre que hay situaciones económicas complicadas, las acciones que dan más seguridad a las empresas suelen tener un mayor tirón. ¿Y por qué? Pues porque imaginaros que vemos revueltas en las calles, que es muy fácil de ver en situaciones de crisis económicas, o aumentan los robos, que también es algo que crece cuando vemos crisis económicas. Pues las empresas o los comercios intentan apostar por la seguridad y esto a Prosegur le puede venir muy bien. ¿Que habrá hecho suelo ya después de toda la caída que venimos viendo, fijaros, desde el año 2018? Pues no lo podemos llegar a saber. Si es verdad que si os fijáis el semanal, podemos ver una clara divergencia entre la cotización y el RSI, pero
la verdad que pensando que los mercados podrían continuar cayendo en los próximos meses, puede acabar siendo complicado que se mantenga en una tónica alcista ahora mismo. Quiero que lo veáis también en el gráfico semanal porque se encontraría muy cerquita de la media de 70 sesiones que podría actuar como resistencia. Ahora mismo se encuentra los 1,936, que si nos vamos al diario vemos que es una zona que estaría muy cerca de esa zona que marcamos de resistencia en el gráfico. Por lo tanto, ahora un poquito más de tiro al alza puede tener, que se vaya hasta los 1,96 aproximadamente. Aquí veamos una corrección y la clave estará en cuando veamos la corrección que se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones. Si lo vemos y continúa al alza con un volumen creciente, será muy buena señal porque quizás nos indicaría que se podría mantener al alza ya no solo un rebote, sino que podría comenzar una tendencia alcista un poco más en el medio largo plazo. Y quizás podríamos empezar a ver ya señales o tomarnos un poquito más en serio ese final de toda la caída que venimos viendo durante los últimos 4 años. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Grupo San José. Fijaros cómo en la subida del viernes consiguió superar esa media móvil de 70 sesiones que había actuado anteriormente como resistencia en el gráfico durante toda la caída. También estaba la media de 200, fijaros, pero la de 70 la que recientemente actuaba como resistencia. En la sesión del viernes pasado vimos un volumen muy alto. Y esto que le ha permitido pues que la sesión de hoy también se mantenga prácticamente donde cerró el viernes. Sí que es verdad que hoy el volumen ha sido muy bajito, así que cuidado. Además, vemos cómo se encuentra por encima de la banda superior de Bollinger, así que ahora debería tender a entrar dentro de esas bandas de Bollinger. También se encuentra una zona muy importante de resistencia en los 3,79, ahora mismo está en 3,75, en la zona de 3,79,8, 3,80, tengo marcado ahora mismo, sería la resistencia más importante que tiene el gráfico. Fijaros que fue un soporte muy bueno anteriormente y ahora pues evidentemente va a ser una resistencia clave. Si vemos que en las siguientes sesiones entra volumen, como veíamos a finales de la semana pasada, y se mantiene al alza y ataca la zona de los 3,80, podría irse hasta la media móvil de 200 sesiones. Más allá de esta zona va a ser complicado que veamos la cotización sin antes ver una corrección importante que podría mandar a la cotización hasta la media de 70. En el más corto plazo, la clave ahora es mantenerse por encima de la media de 70. Si no se mantiene sobre ella, cuidado porque podría acabar cayendo. Y por último vamos a ver cómo, fijaros, podría haber formado un suelo redondeado. Os lo he comentado ya muchas veces. Las figuras de suelo redondeado y techo redondeado me parecen muy fiables. Siempre que se empiezan a dar y se acaba formando esa segunda parte de suelo redondeado, se acaban prácticamente cumpliendo muchísimas veces. Y fijaros como aquí podría acabar cumpliéndose en la zona de 3,80, lo que nos podría haber dado una revalorización desde mínimos, fijaros, de casi el 17%. Por lo tanto, una subida muy buena que ahora mismo parece que está en duda. Necesitamos dar esa continuidad, ese aumento de volumen con las subidas y mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de estos 3 análisis técnicos. Deciros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo, aunque sea festivo en España, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.